Bien, hermanos, esta noche vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con una noticia que salió publicada en algunos medios de comunicación, en especial en las agencias de noticias de Internet, Unovisión y algunas más que han multiplicado esta noticia. Tiene que ver con el Vaticano, tiene que ver con un comunicado, con un documento que sacó la Ciudad del Vaticano, aunque ellos aclaran que no es un documento papal. En realidad sí es un documento que viene del Vaticano como una propuesta para la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional de promover un gobierno mundial para regular la economía en crisis, o sea, regular los problemas económicos, las crisis económicas que estamos viviendo en estos momentos, en realidad a nivel internacional. Obviamente todo esto es una mera consecuencia inevitable de lo que es la economía de mercado y de las estafas de los bancos, de las especulaciones, de los créditos, de la fabricación indiscriminada de dinero sin sustento económico real, la autoridad que se le da a los bancos de fabricar dinero de la nada. Hay un documental muy interesante que habla sobre el tema, que se llama El dinero es deuda, que realmente es muy interesante que usted lo vea para que sepa de qué manera se maneja con el dinero, de qué manera cada país es dependiente de la deuda. Cada ser humano que nace en el mundo se lo hace dependiente de la deuda, y cómo eso es lo que genera ingresos para que unos pocos se enriquezcan y otros muchos se empobrezcan. O sea, la economía está pensada de esa manera. De hecho, lo que fue la explosión de la burbuja económica, la burbuja financiera de Estados Unidos hace unos años atrás, que dejó a miles de personas en la calle, que hipotecaron sus casas, era nada más que la consecuencia justamente de la especulación y de ganar dinero del dinero, la usura, que está prohibida en la Escritura, en la Biblia y en otras religiones también está prohibida como un pecado, como una especulación, la usura, ganar dinero de la nada, y eso justamente la consecuencia es lo que provocó la crisis. Y fíjense que justamente lo que hacen los gobiernos como Estados Unidos, Obama y otros gobiernos, lo que hacen es rescates millonarios a los bancos, a los que causaron el problema se los rescata económicamente. Es una locura. Realmente está al revés la sociedad, y justamente en este problema generado por los que desean el gobierno mundial se ofrece una solución al problema económico que viene justamente propuesto por el Vaticano. Yo quiero, antes de leer esta noticia, de leer algunos párrafos, después vamos a leer algunos párrafos de la Escritura también que tienen que ver con esto. Quiero recomendarles a cada uno de los que nos escuchan en esta noche, los que nos escuchan también a través de Internet, un libro, hermanos, que cada vez se hace más pesado, un libro que cada vez se cobra mayor dimensión, por más que está sufriendo ataques terribles en estos últimos días. Obviamente no me refiero a la Sagrada Escritura, damos por sentado que es el libro que cada uno de nosotros tenemos que tener y leer cada día para recibir inspiración de lo alto. Me refiero a un libro, hermanos, que tiene todo que ver con esta noticia y con las cosas que están pasando hoy mismo, que fue escrito hace más de 100 años, que se llama El conflicto de los siglos. Muchos de los oyentes que nos escuchan en esta noche ya me han escuchado mencionar este libro, el libro El conflicto de los siglos, o con su título original La gran controversia, escrito por Ellen White. Es un libro, hermanos, que tenemos que leer, tenemos que volver a leer para poder entender un poco mejor las cosas que están pasando, que con anticipación de más de 100 años se predijeron las cosas. Esto que vamos a leer ahora ya estaba predicho en ese libro, así que les recomiendo a aquellos que puedan conseguir el libro El conflicto de los siglos o La gran controversia de Ellen G. White, lo consigan. La casa editora sudamericana, que es la imprenta oficial de la Iglesia Adventista, no lo está imprimiendo más de la forma completa, sino que ahora imprime algunos resúmenes de este libro. Pero si usted tiene la posibilidad de conseguirlo incluso usado en Mercado Libre o en alguna de esas tiendas virtuales, se consigue todavía. Así que es un libro, hermanos, que tenemos que volver a leer. Vamos a leer ahora la noticia que tiene que ver con la propuesta del Vaticano para un gobierno mundial en el ámbito económico, y después vamos a ir desmenuzando algunas cositas y vamos a leer algunos versículos bíblicos también. Bueno, el título de la noticia dice así: el Vaticano aboga por un gobierno mundial para regular economía en crisis. Vamos a leer algunas partes solamente para destacados. Dice: Ciudad del Vaticano, el Vaticano propuso el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones políticas consensuadas
como alternativa para estabilizar la economía en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. En un libreto de 40 páginas, el organismo vaticano dejó en claro la necesidad de reformar las actuales instituciones internacionales desde la Organización de las Naciones Unidas. Un detalle es que este documento fue enviado al mundo en italiano, francés, español e inglés, o sea que realmente querían llegar a muchos lados. Esta frase sigue un renglón más acá. Dice en un libreto, desde la Organización de las Naciones Unidas hasta el Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que busca es justamente una reforma de las instituciones financieras internacionales a través de la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Vaticano propone usar estos organismos supuestamente neutrales o supuestamente que abogan o que intermedian entre las naciones como una herramienta para establecer un gobierno mundial a nivel económico, ¿sí? Exacto. Y el último párrafo que tenemos para leer dice: en un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana, apuntó. Y acá hay una frase muy interesante, ¿no?, que es digna de prestar la atención. Dice: no ha de ser olvidado, sin embargo, que este paso desde la naturaleza herida de los seres humanos no se realizará sin angustias y sufrimientos. Fíjense, hermanos, que interesante. No sé si quería hacer una acotación específica sobre esto, Julio. Me recuerda a Mateo 24, que Mateo 24 nos habla de que a un tiempo antes de la predicación mundial del Evangelio y de las señales de la lluvia tardía, por ejemplo, el pueblo de Yahweh iba a sufrir lo que dice Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, que el pueblo de Yahweh va a sufrir y va a tener que haber una causa, y acá vemos que se están empezando a dar las condiciones para que tengamos que pasar por un tiempo de angustia previo. Eso realmente, las últimas palabras donde se amenaza que este cambio no va a ser sin dolor y sufrimiento, realmente es escalofriante. Sabiendo nosotros de antemano lo que la Escritura dice que hará el gobierno mundial con todos aquellos que no estén dispuestos a someterse a él. O sea, la Biblia es clara con respecto a esto. Incluso aquellos que no están muy al tanto de los versículos bíblicos saben que cuando uno se refiere a las profecías del Apocalipsis va a haber una dictadura mundial, va a haber una ley marcial universal que va a regir sobre todas las naciones. Es interesante porque el texto que mencionó Julio decía que fue dado en varios idiomas. Y hoy vamos a leer un texto de Apocalipsis capítulo 13 que habla acerca del gobierno mundial, que también habla de que todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adoraron a la bestia y a su imagen. Pero yo quiero destacar una frase anterior a la que él leyó que dice: un mundo en vías de una rápida globalización, dice, remitirse a una autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con la necesidad de la especie humana. O sea, este documento del Vaticano dice que en la época en que estamos, la única solución a los problemas mundiales o el único horizonte que hay es remitirse a una única autoridad mundial. Esto, hermanos, puede ser que suene bien en una frase escrita en un documento, pero la historia, la experiencia, incluso en cualquier tipo de experimento que se haga sociológico, demuestra a las claras que la centralización de poder deriva indefectiblemente en autoritarismo, deriva indefectiblemente en persecución, en coerción de las libertades de las minorías. O sea, toda la historia nos muestra constantemente que cuando se centraliza el poder, que cuando se unifica, se pierden las libertades. Hoy justamente vamos a ver la historia de la unificación, porque justamente el nuevo orden mundial habla de eso, de unificación. De hecho, la frase nuevo orden mundial salió publicada por lo menos 4 o 5 veces en titulares de Argentina. Yo no lo traje ahora, pero tengo en mi casa del diario La Nación, cuando surgió la crisis financiera en Estados Unidos en estos últimos meses, el titular del diario La Nación era se perfila el nuevo orden mundial como única solución a la crisis financiera. O sea, y la frase nuevo orden mundial ya es común en los titulares de los diarios. En estos últimos meses salió publicada en los grandes diarios argentinos como 4 o 5 veces. Y esto no es nada
no es nada casual, justamente los medios de comunicación más grandes de la Argentina pertenecen justamente a las sociedades secretas, que son las que manejan los hilos del nuevo orden mundial y las que están llevando al mundo a un nuevo orden mundial. Pero sí, sabes que justo mencionás de llevar al mundo y me vino a la memoria las últimas películas apocalípticas. Claro. Si la audiencia quiere hacerlo después, busquen las últimas películas apocalípticas, no sé, desde el 2000 en adelante, y van a ver que todas tienen una misma trama. El mundo está en crisis, mientras que hay mucha población, y de repente hay una catástrofe. Muere mucha gente, pero el orden llega cuando se establece un gobierno único mundial. Claro. Y siempre, oh casualidad, ese gobierno está encabezado por o el presidente de Estados Unidos, o un secretario de Estados Unidos. Siempre es Estados Unidos la cabeza de ese nuevo gobierno, donde todo ahora es en paz y donde hay millones de pobladores en el mundo y no miles de millones. Claro. De hecho, una de las cosas que dice Julio, lo que mencionábamos al comienzo del tema, es que hay un problema generado. Un problema generado por los mismos que hoy ofrecen la solución. O sea, esto es lo tremendo, esto es lo que la gente no se da cuenta. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, hermanos, a cada uno de los oyentes, incluso como ciudadanos les hablo, de que las soluciones que se ofrecen de parte de los gobiernos son soluciones a problemas generados por el mismo gobierno. O sea, la solución de la pobreza, o la solución de la educación, o la solución de lo que fuera, es una solución a un problema generado por los mismos gobiernos que han sido complacientes con las grandes industrias que han generado la pobreza. O sea, es todo un círculo. Y esto es lo que pasa constantemente para acumular poder. O sea, el poder se acumula en cuanto alguien ofrece una solución a un problema generado por él mismo. O sea, un ejemplo de esto fue el atentado a las Torres Gemelas del 2001, el 11 de septiembre de 2001. Yo tuve la oportunidad de hacer un programa en vivo acá, conmemorando los 10 años del 11 de septiembre. Si el Padre lo permite, si el Eterno nos da tiempo en este programa de radio, vamos a preparar un programa específicamente sobre el 11 de septiembre. Pero el 11 de septiembre es un ejemplo claro de que una amenaza supuestamente externa, como lo era el terrorismo internacional o el terrorismo islámico, le dio el poder a los Estados Unidos de violar las libertades de los ciudadanos con la ley patriótica que fue firmada, que le daba autoridad a las agencias de inteligencia como el FBI y la CIA a espiar los mails, a detener a personas sin una orden y un montón de cosas que violaban las libertades a cambio de la seguridad. Se le ofreció protección por un problema que ellos mismos generaron, porque ya seguir sosteniendo que es un atentado terrorista islámico ya es una hipocresía, porque hay muchísimas evidencias. Todo aquel que ha investigado más o menos a fondo se va a dar cuenta que fue un autoatentado y de hecho fueron derrumbes controlados los que fueron las Torres Gemelas, y se ofreció una solución al problema que ellos mismos generaron. Y este principio es el que unifica a los pueblos bajo un solo dominador, bajo un solo soberano, que es el que ejerce la tiranía posteriormente. No sin dolor ni sufrimiento, decía el acta del Vaticano que leímos hace un rato. Vamos a leer un texto bíblico, vamos a ver el primer pasaje de la noche que se encuentra en en Génesis. Vamos a leer capítulo 10 y capítulo 11, algunos versículos de allí, y nos vamos a dar cuenta de cuáles son las tácticas de la unificación que estamos viviendo hoy en día y cuáles van a ser los resultados si el Eterno no interviene. Gracias a Yahweh, que en su palabra dejó la promesa de que Él ha de intervenir. Va a haber persecuciones, va a haber un gobierno mundial, va a haber la quita de las libertades, va a haber una persecución a las minorías religiosas, en este caso todos aquellos que no formen parte de las iglesias oficiales. Va a haber todo esto que predice el Apocalipsis, pero Dios, en su misericordia, como antaño, va a intervenir nuevamente. Así que vamos a ir primero a Génesis capítulo 10, y vamos a leer un personaje que aparece allí, muy conocido, lo hemos mencionado muchas veces acá, porque es, digamos, uno de los originadores de lo que se conoce hoy como Nuevo Orden Mundial, que es Nimrod, que es justamente de la descendencia de de la descendencia de Cam, hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos surgen todas las naciones, después del diluvio, todas las naciones hasta el día de hoy. Y Set
Sem y Jafet fueron benditos por Yahweh, pero Cam fue maldito por haber visto la desnudez de su padre. De la descendencia de Cam viene Nimrod, que ahora vamos a leer una pequeña descripción acerca de Nimrod. Siempre en la genealogía se van mencionando nombres que son importantes cada uno de ellos, porque de ellos derivan naciones posteriormente. Pero a veces se hace un parate en cada uno de esos nombres, a veces. Y cuando se hace un paréntesis en un nombre, hay que prestar atención, porque hay datos importantes. Si leemos Génesis capítulo 10, versículo 8 en adelante, vamos a notar que se nos habla de Nimrod de manera especial. Dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Acá vemos una palabra, hermanos: llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Déjenme decirles que también la palabra poderoso en hebreo es Elohim, ¿sí? Esto porque muchas veces se ve la palabra Elohim en el texto y se aplica, ¿no?, como que hay muchos dioses. En realidad Elohim significa poderoso y se aplica incluso a Nimrod. Fue el primer poderoso sobre la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. La expresión delante de Yahweh significa opuesto a Yahweh, o sea que es contrario, era desafiante al Eterno. De la descendencia, aunque conocía la historia del diluvio, conocía la historia de Adán y Eva, conocía todo lo que el Creador había hecho por la salvación de los hombres, porque la existencia mera de él es misericordia del Eterno que les dio vida a Cam, y él era desafiante, pero tenía una virtud, o sea, una virtud para el mundo, no para delante de Yahweh. Tenía una virtud que era ser poderoso cazador, vigoroso cazador, y se lo conocía y era famoso por ser cazador. Según la tradición mesopotámica, él fue uno de los primeros que montó a caballo y que sojuzgó a las fieras del campo. Esto, mis hermanos, ofrecía a todos aquellos que querían seguir a Nimrod como un Elohim, como un poderoso, como un rey, el primer rey sobre la tierra, ofrecía una garantía de protección. Presta atención a lo que digo, hermano, porque esto es lo que estamos viviendo ahora. Ante un problema mundial. Exactamente, un problema que era enfrentarse con las fieras del campo. ¿Quién podría ir a una llanura como era Sinar, fértil, productiva, con todos los beneficios de la naturaleza ofrecidos? Pero había un problema. ¿Qué pasa si nos ataca un león, nos ataca? Ese era un problema. Y ese problema podía ser inflado de tal manera que dependiera solamente de un protector, de un salvador, que pudiera garantizarle seguridad. ¿A cambio de qué? A cambio de obediencia, a cambio de servidumbre. Entonces, este es el principio, hermanos, que se plantea en el primer gran imperio de la tierra, que se llamó Babel, y la gran torre de Babel, que está en el capítulo 11, que vamos a leer algunos versículos a continuación. Dice: este fue el vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces vemos, hermanos, acá que uno de los primeros que funda ciudades, que funda reinos, es justamente Nimrod. Y ese imperio, Babel, precisamente el que vamos a hablar y el que se destaca acá en la Biblia, en Génesis 11, tenía el mismo propósito que está ofreciendo ahora el Vaticano: unificación, centralización del poder. Esa centralización del poder obviamente va a traer consecuencias terribles, pero es justamente el objetivo de Satanás. Satanás quiere destruir cada una de las almas, cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y él odia al Eterno, odia a su hijo Yahshua. Entonces él quiere destruir todo aquello que tenga su imagen. Y es más fácil destruir a un conjunto de personas. Si yo junto a 20.000 personas, no sé cuántos entran en un estadio, me es más fácil destruirlo a esos 20.000 en un estadio que dispersos por todos lados. Es más fácil. De la misma manera, Satanás junta a las personas en imperios, en ciudades, en aldeas, para poder mantenerlos controlados. Y si esos, a su vez, se ponen bajo el yugo o bajo el gobierno de una sola persona centralizadamente, como lo ofrece ahora el Vaticano, mucho más fácil todavía es controlarlos,
gobernarlos y destruirlos finalmente. Este es el propósito justamente de Babel y es el propósito de lo que presenta el Vaticano. Vamos a leer un par de versículos en el capítulo 11, que vamos a hablar justamente de uno de los reinos que fundó Nimrod. Dice así: tenía entonces toda la tierra, capítulo 11, versículo 1, una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense esto, hermanos, esto es muy interesante. Un solo lenguaje, un único lenguaje. Hay una obra escrita por George Orwell llamada 1984 que plantea justamente esta temática del nuevo orden mundial, de un superestado continental europeo que justamente coarta las libertades de todos los miembros de ese partido y por ende de ese país. Y una de las cosas interesantes que presenta el libro es que hay una lengua nueva llamada neolengua que cada vez tiene menos palabras y cada vez se va achicando más ese diccionario con todos los términos de la neolengua y se van eliminando todas palabras supuestamente inservibles para ir coartando también la capacidad de pensar de las personas. Fíjense que cada vez más se nos va llevando a un vocabulario o un lenguaje universal. En primera instancia fue el inglés, pero yo he escuchado, yo no he tenido la posibilidad de primera fuente, de primera mano, pero he escuchado chicos, muchachitos de secundaria, uno de nuestros hermanitos, Johnny, que nos contaba que justamente se hablaba de un lenguaje universal que se está por implementar o se está por enseñar en las escuelas secundarias. Si hay algún oyente que tiene un dato más preciso sobre esto y nos quiere hacer llegar, puede hacerlo para poder confirmar. Pero siempre se apela a cortar el lenguaje, porque nuestras palabras grafican nuestros pensamientos. Si tenemos menos palabras, al mismo tiempo va a ir disminuyendo nuestra capacidad de razonar y de tomar decisiones. De hecho, los oyentes que tengan más de edad pueden recordar que antes en las escuelas se enseñaba latín, portugués, francés, inglés. Claro. Y ahora solamente se enseña inglés. Claro. ¿Qué pasó con las enseñanzas viejas? Y la idea es que cuanto menos cultura, más fácil de dominar. Claro. Vamos a seguir leyendo un poquito más, y dice así, en el versículo 6, dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, este es el primer intento de unificación que iba a traer seguramente, hermanos, la aniquilación de la raza humana mucho más rápido, y sin embargo Yahweh los tuvo que dispersar. Ya había destruido a la tierra con agua, y pocas generaciones, 2 o 3 generaciones más tarde, ya la tierra estaba empezando a corromperse de vuelta, y Yahweh tuvo que dispersar. En estos últimos tiempos va a haber una unificación, va a haber una centralización. La bestia, el dragón y el falso profeta, si tenemos tiempo, en el otro bloque vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16, van a unificar al mundo, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, bajo un solo gobierno, una sola bandera. En este caso presentamos la noticia del ámbito económico, o sea, el Vaticano metiéndose en el ámbito económico para tratar de unificar, pero va a ser en todo aspecto, económico, político, militar, religioso. Y va a haber una sola religión mundial, y todos aquellos que no estén de acuerdo a esa religión mundial van a ser segregados de la sociedad, perseguidos, y finalmente muchos de ellos martirizados. Por eso en este programa queremos llamar la atención a todos aquellos hijos de Dios sinceros y fieles, a que despierten y abran sus ojos, porque está comenzando la cuenta regresiva para el retorno de nuestro Señor, nuestro Salvador, Yahshua, nuestro Mesías.
y nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia para saber qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, este viernes se está congregando, o sea, están en conmemoración de la fiesta de Asís. No tengo la noticia aquí, pero el Vaticano lo que está juntando es todas las principales religiones del mundo, los líderes, y lo que este viernes tiene un detalle extra es que invitaron ateos. Algo que uno dice, ¿qué tiene que hacer alguien que no cree en nada, alguien que no cree ni en la Biblia, ni en Dios, ni en nada, en una religión, en una reunión religiosa? Claro. La idea es juntar a todos, porque el otro ingrediente que tiene extra es que han juntado también a los judíos y a los hindúes. O sea, ya tienen, digamos, todos juntitos, o sea, no hay más vuelta. O sea, antes eran comunidades cristianas, ahora ya tienen todo, hindúes, judíos, todo. Exacto. Y es sorprendente esto. Así que, hermano, vamos a continuar leyendo en esta noche sobre este tema que venimos hablando de la centralización del gobierno mundial. Un gobierno mundial que ya descaradamente se presenta así como una solución a los problemas, y realmente terrible no es tanto la propuesta, sino que el mundo entero va a aceptar esa propuesta. Está profetizado así, la gran mayoría lo va a ver como una solución viable, y de hecho va a entregar en bandeja sus libertades, sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, a cambio de que se lo proteja de un peligro que fue creado por los mismos que proponen ahora una solución. Lo mismo que pasó con Nimrod, se propuso un gobierno mundial para protegerlos de las fieras, ya que él era un gran cazador. Ahora se propone justamente crear un gobierno mundial en el ámbito económico, pero esto va a avanzar en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político, religioso, militar, educacional, sobre salud también. Quiero recomendarles a todos aquellos que nos están escuchando en esta noche, si tienen la posibilidad de entrar a internet, de buscar en YouTube un video que se llama Psiquiatría, la industria de la muerte. Busquen así, anótenlo, hermanos, esto realmente es terrible. Yo, si tuviera la posibilidad, estoy preparando ahora un DVD. Aquellos que no tienen acceso a internet, mándenme un mensaje, yo con gusto voy a mandarle una copia en DVD para que lo puedan ver. Se llama, el video se llama Psiquiatría, la industria de la muerte. Se está preparando todo para que aquellos que no estén dispuestos a aceptar la autoridad, las autoridades superiores de los gobiernos, en todo ámbito, se les pueda diagnosticar un trastorno mental, se les pueda privar de su libertad, se les pueda medicar. Realmente, hermanos, tenemos que abrir los ojos y despertar. Yo quiero compartir solamente algunos textos, ya estamos sobre los últimos 10 minutos del programa, pero por lo menos para que tengamos una idea. Nosotros en programas pasados hemos hablado justamente del poder romano que existe hoy en día en forma religiosa, el poder papal, como la bestia de Apocalipsis 13, lo hemos presentado ya en otros programas anteriores, básicamente porque trae las características de varios imperios mundiales que existieron en el pasado, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, graficados de esta manera en Daniel capítulo 7. No voy a abundar en detalles, pero sí voy a dejar claro que la bestia que aparece, la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13 se refiere justamente al sistema eclesiástico romano, porque justamente Roma era el imperio que regía cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, y Juan llama a Roma, lo llama Babilonia, aunque el imperio babilónico no existía. Roma era la continuidad de Babilonia, ¿sí? Siempre hubo una continuidad. El momento que fue quitado ese continuo o esa continuidad, fue puesta la abominación desoladora, como dice el libro de Daniel. No vamos a entrar en mucho detalle, pero quiero dejar claro que la bestia que aparece aquí en Apocalipsis 13 es el sistema eclesiástico romano que deriva directamente desde la antigua Babilonia. Por eso en Apocalipsis también se lo llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, etc. Vamos a leer Apocalipsis 13:1, dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo Grecia, sus pies como de oso Medo-Persia, su boca como de león Babilonia, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esto es interesante, hermanos, porque aquí aparece una bestia y un dragón. El dragón es Satanás, aparece en Apocalipsis 12 como Satanás, la serpiente antigua
que se llama Diablo y Satanás. Y en este momento, si queremos darle una aplicación bien concreta, se refiere directamente a todo lo que es el espiritismo en gran escala, que es justamente las sociedades secretas, que son las que están por detrás del nuevo orden mundial, que están incluso por detrás del Vaticano. No es Benedicto XVI quien toma la decisión en el Vaticano. Hay sociedades secretas por detrás. La sociedad secreta más importante, que es espiritista, que justamente está graficada por este dragón, es la Orden Jesuita. O sea, es la madre de las sociedades secretas que, como un pulpo con muchísimos brazos, maneja diferentes instituciones, política, religiosa, económica, y que están llevando al mundo de a poco justamente a este gobierno centralizado mundial. Entonces vemos a esta bestia y vemos un dragón que le da autoridad a esta bestia. Y si vemos en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay diversas aplicaciones, hermanos, yo no voy a entrar en eso. Yo simplemente voy a destacar un punto. Toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Voy a dejar un detalle. Es la primera vez en la historia de la Iglesia romana que al deceso, al fallecimiento de un pontífice, de un obispo de Roma, como fue Juan Pablo II, toda la tierra se maravilló. Y fue en su muerte. No estamos hablando de un milagro ni de algo sobrenatural. Estamos hablando de simplemente la muerte. Imagínense si pasara un milagro o algo sobrenatural. ¿No se maravillaría acaso toda la tierra en pos de la bestia? ¿Y todos quedarían admirados? Entonces sigamos avanzando. Sí, de hecho hay un documental que habla de Juan Pablo II, que está editado por la Iglesia Católica, y cuando se le consulta a la gente, primero muestran católicos, luego muestran protestantes, después muestran judíos y finalmente muestran ateos, y les preguntan sobre Juan Pablo II y todos dan una excelente opinión. Claro. Así que fíjense como en una sola persona abarcarían a todo el mundo, no queda ninguno afuera, todos quedan en esa única persona, ellos podrían alcanzar a todos. Claro. No quiero explayarme, hermanos. Si tienen la posibilidad de conseguir el libro Cortinas de Humo, si no tienen posibilidad de conseguirlo en alguna librería cristiana, llámenos para ver si podemos hacer alguna copia para que se conozca, hermanos. Todos los papas, desde Benedicto XVI, que es el papa actual, para atrás, todos han tenido participación directa e indirecta con lo que fue el holocausto de los judíos. Desde Pío XII, todos los que desde esa época para acá, incluso Benedicto XVI, está fotografiado con el uniforme de la juventud nacionalista alemán. O sea, todos han tenido participación con eso. Sin embargo, toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Vamos a seguir avanzando. Dice, también se le dio boca, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y habló su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, escuchen esto, de su nombre, de su tabernáculo y de los que mueran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Destaco simplemente, antes de ir terminando, que el comunicado que se da para que cada lengua, cada país pueda entender este documento que apela a construir un gobierno mundial. Y seguimos avanzando un poquito más, el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No voy a avanzar más porque nos vamos a meter en otro tema que nos va a llevar mucho tiempo. Pero sí quiero destacar que aquí hay una triple alianza. Cuando seguimos avanzando en la lectura aparece la segunda bestia, que es como un cordero, pero que en realidad tiene semejanza de cordero, pero habla como un dragón. Este es lo mismo que aparece en Apocalipsis 16 como el falso profeta. El falso profeta, la bestia y el dragón. Es una triple alianza. El papado, las sociedades secretas, que es el dragón, y el falso profeta, que son las iglesias protestantes apóstatas, que se han unido
en esta apostasía. Entre esta triple alianza se va a conformar el gobierno mundial y la religión mundial, que va a perseguir a los santos y los va a vencer, dice, por lo menos en apariencia los va a vencer. Pero Dios tiene un propósito para su pueblo, y Dios hoy hace un llamado para que cada uno de nosotros cortemos nuestras ligaduras justamente con Babilonia. Vamos a leer el último texto que se encuentra en Miqueas. Julio, si lo querés compartir, ya estamos sobre la hora. Habíamos dicho que uno de los organismos de control del nuevo orden van a ser las ciudades, y es interesante que en Miqueas Yahweh habla imaginariamente, ¿no?, con Israel, y él le dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de las ciudades y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos tu deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Yahweh su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Hermanos, se viene un gran zarandeo. Se va a ver cuál es trigo bueno y cuál es la paja que se lleva el viento. Consagremos nuestras vidas. En este programa realmente me toca muy de cerca, porque el Eterno nos está llamando a consagrar nuestras vidas a Él, a dejarnos de todas cosas que no tienen sentido, para consagrar nuestra vida a Él, entregarnos enteramente para soportar las pruebas pequeñas que tenemos ahora, que nos van preparando para la gran prueba. Y en aquel momento, como dice la Escritura, en el momento de mayor apuro, de mayor prueba, es cuando Elohim va a librar a su pueblo. Así que, hermanos, tengamos la esperanza acerca de esto, de que Dios, aunque va a zarandear a su pueblo como son mecidas las gavillas en la fiesta de las primicias, también va a darnos la salida para que nosotros podamos resistir la tentación y las pruebas. Así que no sé si, Julito, querías compartir alguna cosita más. Está en Apocalipsis 17 solo porque es interesante que cuando ya la ramera recibe su poder y los 10 reyes también reciben el poder junto con ella, dice: y los 10 cuernos que has visto, a partir del versículo 12, son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Hermanos, estamos ya sobre el final. Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado en esta noche. Gracias a todos los oyentes que estuvieron allí del otro lado. Y quiero dejarle el número de teléfono, si alguno se quiere comunicar, puede hacerlo al teléfono celular 15 55 66 21 96. Reitero, 15 55 66 21 96. Y el número fijo es 011 4220 4284. 011 4220 4284. Julio, ¿algo por agregar? El otro celular es 15 3803 51 14. Nos encontramos el miércoles que viene a las 22 horas por... Bien, hermanos, esta noche vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con una noticia que salió publicada en algunos medios de comunicación, en especial en las agencias de noticias de Internet, Unovisión y algunas más que han multiplicado esta noticia. Tiene que ver con el Vaticano, tiene que ver con un comunicado, con un documento que sacó la Ciudad del Vaticano, aunque ellos aclaran que no es un documento papal. En realidad sí es un documento que viene del Vaticano como una propuesta para la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional de promover un gobierno mundial para regular la economía en crisis, o sea, regular los problemas económicos, las crisis económicas que estamos viviendo. O sea, la economía está pensada de esa manera. De hecho, lo que fue la explosión de la burbuja económica, la burbuja financiera de Estados Unidos hace unos años atrás, que dejó a miles de personas en la calle que hipotecaron sus casas, era nada más que la consecuencia justamente de la especulación y de ganar dinero del dinero, la usura, que está prohibida en la Escritura, en la Biblia y en otras religiones también está prohibida como un pecado, como
una especulación, la usura, ganar dinero de la nada, y eso es justamente la consecuencia, es lo que provocó la crisis. Y fíjense que justamente lo que hacen los gobiernos, como Estados Unidos, Obama y otros gobiernos, lo que hacen es rescates millonarios a los bancos, a los que causaron el problema se los rescata económicamente. Es una locura. Realmente está al revés la sociedad, y justamente en este proceso, muchos de los oyentes que nos escuchan en esta noche ya me han escuchado mencionar este libro, el libro El conflicto de los siglos, o con su título original La gran controversia, escrito por Ellen White. Es un libro, hermanos, que tenemos que leer, tenemos que volver a leer, para poder entender un poco mejor las cosas que están pasando, que con anticipación de más de 100 años se predijeron las cosas. Esto que vamos a leer ahora ya estaba predicho en ese libro, así que les recomiendo a aquellos que puedan conseguir el libro El conflicto de los siglos o La gran controversia de Elena G. de White, lo consigan. La casa editora sudamericana, que es la imprenta oficial de la Iglesia Adventista, no lo está imprimiendo más de la forma completa, sino que ahora imprime algunos resúmenes de este libro. Pero si usted tiene la posibilidad de conseguirlo incluso usado en Mercado Libre o en alguna de esas tiendas virtuales, se consigue todavía. Así que es un libro, hermanos, que tenemos que volver a leer. Vamos a leer ahora la noticia, problema generado por los que desean el gobierno mundial. Se ofrece una solución al problema económico que viene justamente propuesto por el Vaticano. Yo quiero, antes de leer esta noticia, de leer algunos párrafos, vamos a leer algunos párrafos de la Escritura también que tienen que ver con esto. Quiero recomendarles a cada uno de los que nos escuchan en esta noche, los que nos escuchan también a través de internet, un libro, hermanos, que cada vez se hace más pesado, un libro que cada vez se cobra mayor dimensión, por más que está sufriendo ataques terribles en estos últimos días. Obviamente no me refiero a la Sagrada Escritura, damos por sentado que es el libro que cada uno de nosotros tenemos que tener y leer cada día para recibir inspiración de lo alto. Me refiero a un libro, hermanos, que tiene todo que ver con esta noticia y con las cosas que están pasando hoy mismo, que fue escrito hace más de 100 años, que se llama El conflicto de los siglos. En estos momentos, en realidad a nivel internacional, obviamente todo esto es una mera consecuencia inevitable de lo que es la economía de mercado y de las estafas de los bancos, de las especulaciones, de los créditos, de la fabricación indiscriminada de dinero sin sustento económico real, la autoridad que se le da a los bancos de fabricar dinero de la nada. Hay un documental muy interesante que habla sobre el tema, se llama El dinero es deuda, que realmente es muy interesante que usted lo vea para que sepa de qué manera se maneja con el dinero, de qué manera cada país es dependiente de la deuda. Cada ser humano que nace en el mundo se lo hace dependiente de la deuda, y cómo eso es lo que genera ingresos para que unos pocos se enriquezcan y otros muchos se